En el lanzamiento de una discoteca, Luis ha decidido trabajar distribuyendo propaganda durante 8 días, por lo que recibe 192 soles. ¿Cuántos días debe trabajar para cobrar 3.000 soles? Para resolver este tipo de problemas, lo que debemos identificar son las magnitudes. Y recuerda, una magnitud es aquel que se pueda medir con algún número. ¿Cuáles son las magnitudes que tenemos aquí? Pues yo encuentro, en el lanzamiento de una discoteca, Luis ha decidido trabajar distribuyendo propaganda durante 8 días. Aquí observo la primera magnitud, días. Muy bien, sí, es días. Por lo que recibe 192 soles. Aquí observo la segunda magnitud, soles. Entonces, estas dos magnitudes voy a plasmarlos aquí. Días, salario. Y el salario se mide en soles. Ya, ahora, ¿qué nos dice la información que tenemos aquí? Durante 8 días, si él trabaja 8 días, recibe 192. Por lo tanto, aquí, 8 días, 192. Esa es la idea, acomodarlo en este cuadro. Luego, ¿cuántos días deberá trabajar? No sabemos. Vamos a llamarle X para cobrar 3.000 soles. Aquí, 3.000 soles. Ahora lo que necesitamos es descubrir si estos dos son directamente proporcionales o no lo son. La pregunta es esta. Si la cantidad de días incrementa, ¿el salario incrementa? Por supuesto que sí, no voy a trabajar gratis. Va a incrementar. Y observa, mira, los dos se dirigen al mismo lado. Si se van los dos para arriba o se van los dos para abajo. Por lo tanto, esto es directamente proporcional. Esa es la idea. Según la regla de tres simples, yo tengo que multiplicarlos en aspa. De aquí nosotros obtenemos que 8 por 3.000 tiene que ser igual al X y aquí 192. Perfecto, gracias. Continuemos. Tenemos 125 días. Ahora, una fuente arroja 1.200 litros de agua cada 2 minutos y medio. ¿Cuántos litros arrojará en una hora cronológica? Acá nosotros necesitamos descubrir quiénes son las magnitudes. Vamos, dígame, la primera magnitud que yo observo al leer el problema. Bueno, cualquiera diría que es litro, pero en realidad no lo es. ¿Sabes quién es la primera magnitud? Una fuente. Una fuente es la primera magnitud. La segunda magnitud es litros. Y la tercera magnitud es el tiempo. ¿Por qué la fuente? ¿A quién se asemeja la fuente? La fuente se asemeja como si fuera el trabajador. Además es una fuente, puede ser 2 fuentes, 3 fuentes, 4 fuentes, o sea, tú puedes medirlo. Perfecto, pero ¿vamos a utilizar los 3? Es la gran pregunta. No, no se utilizan los 3, solo se coloca aquí aquellos que no varían. Los litros van a variar, el tiempo también varía. El que no varía es la fuente, ¿cierto? Permanece siendo el mismo. Por lo tanto, voy a ignorar a la fuente, no lo voy a colocar aquí porque no varía. Entonces voy a colocar los litros de agua y tiempo, que se mide en horas. Completemos los datos. Aquí tenemos 1.200 litros de agua. 1.200 litros de agua cada 2 minutos y medio. 2 minutos y medio es 2,5. ¿Cuántos litros arrojará en una hora cronológica? ¿Cuántos litros? Aquí X. Una hora cronológica tienes que colocarle en minutos. ¿Cuánto sería? No puedes trabajar en hora porque aquí dice minutos. ¿Sí? 60. Perfecto. Ahora descubrimos. Aquí para hallar este problema necesitamos hacernos la pregunta correcta. Voy a decir, ¿qué pasa si se incrementa la cantidad de agua? No, ¿verdad? No tiene sentido. Mejor, ¿qué pasa si se incrementa la cantidad de tiempo? ¿La cantidad que arroja la fuente incrementa? Claro que incrementa. Por lo tanto es directamente
proporcional. Si es directamente proporcional, tenemos que multiplicarlo en aspa. Y aquí nosotros obtenemos que 1200 por 60 va a ser igual a x por 2,5. Claro, podemos hallar el x porque este 2,5 puede pasar a dividir. Y aquí nosotros tenemos 1200 por 60 entre 2,5. ¿Cuánto nos da, por favor? 28.800. ¿800 qué? Litros, ojo, litros. El dueño de una papelería ha abonado una factura de 1.125 por un pedido de 25 cajas de folio. ¿A cuánto ascenderá la factura de un segundo pedido de 17 cajas? Necesitamos conocer las magnitudes. Vamos, ¿cuál es la primera magnitud que yo observo? Una factura es los soles y es el pedido de 25 cajas de folio. Pero una de ellas no va a trabajar en este caso. ¿Quién es? Una de ellas se permanece fijo. ¿Quién es? Muy bien, Gracie, es factura. Factura permanece fijo, por lo tanto, solo voy a involucrar a soles con cajas. Entonces voy a colocar aquí cajas, el monto de la factura que se mide en soles. Ahora sí, vamos a completar los datos. Si el monto es de 1.125 en la factura, por un pedido de 25 cajas, ¿a cuánto ascenderá la factura de un segundo pedido? De un segundo pedido de 17 cajas. Nos piden hallar este X, ¿verdad? ¿A cuánto ascenderá? Bueno, vamos a saber si es directamente proporcional o no lo es. Yo te pregunto, si incrementamos la cantidad de cajas, ¿incrementa el monto? ¿Sí o no? Bueno, todos ya nos indican que es directamente proporcional. Sí, eso es cierto. Si aumentan cajas, incrementa el monto en la factura. Eso es lógico. Por lo tanto, es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, tenemos que multiplicarlo en aspa. Y aquí nosotros obtenemos que 25 multiplicado con x tiene que ser igual a 17 multiplicado con 1125. ¿Qué nos dicen por el chat? 765. Perfecto, entonces. 765. ¿Qué? Soles. ¿A cuánto asciende? O sea, si ya ha hecho el primer pedido y ahora hace el segundo pedido, entonces el monto total a pagar sería la suma del primer pedido con el segundo pedido. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que la respuesta sería la suma. ¿Cuánto sería la suma? 1890. Listo, 1890. Diez estudiantes realizan una campaña sobre Conoce tus derechos. Creo que ya tengo aquí la primera magnitud, ¿cierto? La primera magnitud es cantidad de estudiantes. Durante todo el mes de abril, sin parar. ¿Cuántos estudiantes se tendrán que aumentar para terminar la campaña en 5 días? Segunda magnitud, días. Claro, en todo el mes de abril está hablándome de una cantidad de días. Así que tenemos aquí dos magnitudes. Esas dos magnitudes vamos a expresarlo aquí. ¿Qué nos dicen? 10 estudiantes realizan una campaña durante todo el mes de abril. La pregunta es esta. ¿Cuántos días tiene el mes de abril? Entonces aquí vamos a colocar 30 días. ¿Cuántos estudiantes se tendrán que aumentar? X. Para terminar la campaña en 5 días. Ojo, no, la regla de 3 no haya ese tipo de preguntas, pero sí me va a hallar cuántos estudiantes necesito para que acaben en 5 días. Ya después tú debes analizar correctamente para responder a lo que te piden. Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo incremento la cantidad de estudiantes? ¿La cantidad de días a hacer la protesta también aumenta o debe disminuir?
disminuye, ¿cierto? Tiene que disminuir. Y observa, si uno incrementa, el otro disminuye. Aquí la relación es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que al multiplicarlo, tiene que ser directo. De esta forma. ¿Listo? La multiplicación es directa. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, el 10 multiplicado con el 30 va a ser igual al x multiplicado con el 5. Bueno, y de aquí ya podemos hallar el valor de x. X va a ser igual a 10 por 30 entre 5. ¿Cuánto nos da? 60 ¿qué? Estudiantes. Pero eso no es lo que te piden, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos estudiantes se tendrán que aumentar? O sea, habían 10 y yo necesito 60. ¿Cuánto deben aumentar? Muy bien, la respuesta sería 50. Respuesta, 50 estudiantes. Un grupo de 40 discentes llevan provisiones para 20 días. Si al iniciar el viaje se incorporan 10 estudiantes más, ¿para cuántos días menos alcanzarían las provisiones? Discentes y estudiantes es lo mismo. Allá listo, entonces nosotros tenemos aquí los estudiantes y los días. Son solo dos, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar número de estudiantes y también los días. Perfecto. ¿Qué datos tenemos? 40 estudiantes, provisiones para 20 días. Si al iniciar el viaje se incorporan 10 más, ¿qué número debo colocar aquí debajo? 50, correcto. 50, debo colocar 50. ¿Cuántos días alcanzarán? ¿Cuántos días menos alcanza? Pero bueno, eso no va a responder esta técnica. Vamos a hallar x y de acuerdo a este valor vamos a responder a lo que nos piden. La pregunta es simple. Si incrementamos la cantidad de estudiantes, ¿la cantidad de días que dura la provisión aumenta? ¿Sería lógico? ¿O disminuye? ¿Qué opinas? En este caso disminuye, ¿cierto? No sería lógico que incrementaran los días, no. Más gente, más comida y menos días va a durar la provisión. Por lo tanto, aquí disminuye. Y así nosotros vamos a obtener inversamente proporcional. Así es que la multiplicación tiene que realizarse de forma directa. Y perfecto. Nosotros tenemos que 40 multiplicado con 20 tiene que ser igual a 50 multiplicado con x. Y de aquí nosotros obtenemos que 40 multiplicado con 20, bueno, x va a ser igual a 40 multiplicado con 20 entre 50. ¿Cuánto resulta? 16. Perfecto, entonces aquí nosotros tenemos como respuesta 16 días. Pero obviamente ese es el x. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta general. ¿Qué me dicen? ¿Qué preguntan? ¿Para cuántos días menos alcanzarán las provisiones? Entonces, 4 días menos. Exacto. La respuesta sería 4 días menos. El director de una clínica estima que en 540 días puede atender 30 consultas con 36 miembros de su staff. ¿Cuántos miembros de su staff necesita para atender 60 consultas en 720 días? Problema número 1. Debes identificar a las magnitudes que cambian. ¿Cuál es la primera magnitud que yo observo que cambia?
días. La primera magnitud que yo observo que cambia es días. En el texto, días. ¿De acuerdo? Después, otra magnitud que cambia, consultas. Consultas es la segunda magnitud. Y otra magnitud que cambia, miembros. Nada más. Son 3 magnitudes en total que cambian. ¿Sí? Y esas magnitudes vamos a colocarlos. Vamos a colocarlos aquí de forma ordenada. Bueno, yo puedo escribir. Ahora la pregunta es, profesor, ¿en qué orden puedo elegir? El orden no importa porque no vamos a aplicar fórmulas. Vamos a aplicar la lógica. Y eso es lo que se aprende en matemática, lógica. Si yo descubrí que primero era días, pues bueno, escribo días primero. No tengo ningún problema en escribirlo. Mira, días. Después he descubierto consultas, consultas. Y por último he descubierto miembros, miembros. Perfecto. Ya, ahora necesito rellenar la información. 540 días, 30 consultas, 36 miembros. ¿Cuántos miembros de su staff? No sabemos. Se necesitan para atender 60 consultas en 720 días. ¿Entender? Sí, estamos rellenando. Ahora necesitamos hacernos una pregunta con lógica, con sentido, de tal forma que nos permita descubrir si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Bien, vamos a buscar la relación entre días y las consultas. ¿Cómo se realiza la pregunta? Siempre se realiza suponiendo que lo demás está fijo. Si yo voy a relacionar días con consultas, debo permanecer a los miembros fijos. ¿Qué quiere decir esto? Observa. ¿Sabes qué? Los miembros no van a incrementar. Los trabajadores no incrementan. Hacemos la pregunta correcta. ¿Qué pasa si yo incremento la cantidad de consultas? Si hay incremento en la cantidad de consultas, ¿los miembros que no incrementan en nada van a trabajar más días? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Claro, a más consultas, más días voy a trabajar porque la cantidad de miembros no va a incrementar. Entonces, ¿qué estoy descubriendo aquí? Que la cantidad de días y consultas son directamente proporcionales. ¿Entiendes? Ese tipo de pregunta. Ahora, si voy a relacionar consultas y miembros, yo necesito permanecer a los días fijos. No voy a incrementar los días para nada. Y la pregunta es esta. ¿Qué pasa si yo incremento las consultas? Incremento las consultas, pero no incremento los días de trabajo. ¿Tienen que aumentar los miembros para cubrir esas consultas, sí o no? Sí, ¿verdad? Claro. Si la cantidad de consultas se incrementa, la cantidad de miembros también debe incrementar porque no van a trabajar más días. Los días están fijos, tienen que acabarlos. Entonces aquí nosotros tenemos directamente proporcional. Y mira, aquí esto se desarrolla de la siguiente manera. Tenemos que multiplicar este con este en aspa. Este también en aspa. Perfecto. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Voy a seguir las flechas para poder multiplicar. 540 multiplicado con 60 multiplicado con 36. Sigo la flecha. Igual. 720 multiplicado con 30 multiplicado con x. ¿Listo? Ahora, x va a ser igual. Bueno, lo que está aquí, ¿verdad? 540 multiplicado con 60 multiplicado con 36 entre 720 multiplicado con 30. ¿Cuánto nos da, por favor? Vamos en su calculadora.
Perfecto. Entonces aquí tenemos 54 miembros. Ya. Ahora, profesor, enséñeme. Usted ha dicho que yo puedo escribir en cualquier orden. ¿Qué pasa si yo escribo en diferente orden? ¿Saldrá lo mismo? Como respuesta sí, pero como proceso no. Observa, en otra vida paralela, a alguien se le ocurrió escribir primero a miembros, ¿de acuerdo? Alguien escribió a miembros, después escribieron a días y por último escribieron a las consultas. ¿Sí? A ver, miembros 36, días 540 y consultas 30. ¿De acuerdo? Aquí miembros X no sabemos, días 720 y consultas 60. ¿Sí? Ahora vamos a descubrir la relación que hay entre ellos. Ojo, cuando nosotros cambiamos esto, las relaciones cambian. Aunque no lo creas, sí cambian. Observa, permanecemos fijos a las consultas. La cantidad de trabajo no aumenta, ¿de acuerdo? Yo te pregunto, ¿qué pasa si incremento mi personal? Incremento más miembros de mi staff. Para atender esta cantidad de consultas fijas, ¿necesito más días o necesito menos días ahora? Muy bien, Sheila, necesito menos días, ¿verdad? Observa, es lo lógico. Si la cantidad de trabajo no aumenta y yo incremento al personal, la cantidad de días que voy a acabar este trabajo va a disminuir, no va a incrementar. Por lo tanto, aquí tengo inversamente proporcional. Ahora estos dos, días y consultas. A ver qué nos dicen por el chat. Ya, perfecto. Días y consultas ahora. La cantidad de miembros no incrementa, ¿sí? Este permanece fijo. ¿Qué pasaría si yo incremento la cantidad de consultas? ¿Necesito más días? Por supuesto que sí, ¿verdad? A más consultas, más días necesito. ¿Por qué? Porque mis trabajadores no aumentan. Por lo tanto, aquí es directamente proporcional. Y por supuesto, vamos a realizar la multiplicación respectiva. Aquí es de forma directa y de aquí es en aspa. Miren, y de aquí nosotros obtenemos lo siguiente, que 36 multiplicado con 540 multiplicado con 60 va a ser igual a x multiplicado con 540 perdón, con 720, ¿verdad? Con 720 y multiplicado con 30. Si te das cuenta, es lo mismo. 36 por 540 por 60 entre 720 por 30. ¿Cuánto nos da? También nos va a dar 54. ¿54 qué? Miembros. Pero bueno, ¿cuántos miembros de su staff se necesitan para atender 60 consultas? Bueno, se necesitan 54 miembros. Esta es la respuesta. Seis psicólogos pueden aplicar 1600 pruebas. De una vez ya. ¿Cuáles son las magnitudes? Psicólogos, otras pruebas, ¿sí? Pruebas de coeficiente intelectual y otro tiempo, ¿sí? Pero hay muchas otras, hay otras más. Aquí, dificultad, ¿cierto? La dificultad. Tenemos aquí otra magnitud más, la dificultad. En total, ¿cuántas magnitudes tenemos? A ver, tenemos 1, 2, 3 y 4 magnitudes. Vaya, esto sí es un problema. Bueno, en el orden que se aparezca, ¿ya? ¿De acuerdo? Primero vamos con psicólogos. Psicólogos. Después vamos con pruebas.
Así nada más, simple, pruebas. Después vamos con el tiempo. Horas. Sí, vamos a colocar horas, pero en realidad se escribe tiempo. Tiempo. El tiempo y se mide en horas. Y después vamos con dificultad. Perfecto. Ya, ahora, 6 psicólogos. Completamos 6, 1600 pruebas. Y en 4 horas, ¿de acuerdo? No nos dicen la dificultad, ojo. Ah, bueno, dificultad normal. ¿Qué quiere decir 1? ¿Sí? Eso es lo que deben aprender. Cuando no te dicen la dificultad, es simplemente 1. Dificultad normal. ¿Cuántos psicólogos adicionales? Bueno, no me responde, esta técnica no me responde a eso, pero sí puedo hallar la cantidad de psicólogos que se necesitan. No serán los adicionales, pero sí los que se necesitan. Por lo tanto, aquí voy a colocar X. Para aplicar 3200 pruebas. En 2 horas. Cuya dificultad sea 2 veces más. 2 veces más significa hacer el triple. 3. No dice la dificultad de 2 veces. No, dice 2 veces más. O sea, es al triple. Bien, ahora sí, preguntémonos lo siguiente. Psicólogos y pruebas. El tiempo no va a aumentar ni disminuye. Ojo, el tiempo permanece fijo. La dificultad también permanece fija. No, nada, no ocurre nada entre estos dos, ¿de acuerdo? Si incrementa la cantidad de pruebas, ¿necesito incrementar la cantidad de psicólogos? ¿Sí o no? Sí, lógico. Por lo tanto, esto es directamente proporcional. Si incremento la cantidad de pruebas, necesito incrementar los psicólogos. Y profesor, ¿por qué necesita incrementar? Porque no me están incrementando el tiempo, ni siquiera me están ayudando con la dificultad. Estos se permanecen fijos, así que no me queda más opción que incrementar los psicólogos. Ahora, pruebas y tiempo. Psicólogo fijo, tus trabajadores fijos. Dificultad fija. Si incrementa la cantidad de pruebas, ¿necesito más tiempo? También, ¿cierto? Claro, a más pruebas necesite yo, porque no incrementan al personal, yo voy a necesitar más tiempo. Perfecto, aquí necesito más tiempo. Entonces aquí voy a colocar directamente proporcional. Miren, psicólogos y tu trabajo fijo. ¿Qué pasa si incrementan tu dificultad? Tengo que hacerme la pregunta correcta, pues. No me voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si incremento el tiempo? ¿La dificultad aumenta? ¿Qué? Tiempo. No tiene sentido esa pregunta, ¿cierto? Pero si yo digo, ¿qué pasa si yo aumento la dificultad? ¿El tiempo también incrementa? Eso sí suena mejor. Si yo incremento la dificultad, ¿el tiempo va a necesitar más? Por supuesto que sí necesita porque hay más dificultad, ¿cierto? Es lo lógico. Ah, bueno, entonces aquí también es directamente proporcional. ¿Observan? Miren. Bueno, lo que necesitamos ahora es relacionarlos con flechas. Bueno, ¿qué tal este con este? Así, en aspa, ¿verdad? Todos en aspa porque son directamente proporcionales. Aquí salió así, ojo. Perfecto. De aquí nosotros tenemos que 6 por 3200 por 4 por 3. Estoy siguiendo la flecha. Va a ser igual a x por 1600 por 2 por 1. Bueno, de aquí nosotros obtenemos que x va a ser igual a 6 por 3200. Sí, ya saben, utilicen el paréntesis por favor en la división para poder resolver todo esto. Aquí 1600 por 2 por 1.
Sí, un paréntesis, recuerda en tu calculadora, sí, para que lo pueda dividir correctamente. ¿Cuánto nos da? Listo, entonces aquí va a ser 72. ¿72 qué? 72 psicólogos. Bueno, la respuesta sería, si ya tenía 6 y va a necesitar 72, ¿cuál sería la respuesta? 66. 66 psicólogos.